Yo tengo que decir que la memoria histórica en este momento, desenterrar fosas, yo estoy con la familia García Lorca, para entendernos. ¿No le parece que debiera... No es el parece... momento? ¿Y cuándo habría que hacerlo? Nunca. ¿No cree que esa gente tiene derecho, como ellos piden, como nos dicen a los medios de comunicación, de enterrar a sus muertos como ellos quieren? Supongo que sí. Y eso se puede hacer sin memoria histórica. Se puede hacer por un procedimiento más sencillo. Pero la memoria histórica, el ponernos a revolver en nuestro propio pasado, después de haber tenido en el siglo pasado 3 guerras carlistas, la famosa, gloriosa, el golpe de Estado de Fernando VII, después el golpe de Estado militar de Cádiz, volver a empezar con eso, yo desde luego no lo firmo. Señor Carrillo, imagino que no está de acuerdo, a lo mejor en parte, en lo que dice el señor Fraga. Evidentemente no estoy de acuerdo y es claro, es normal que no estemos de acuerdo. A mí me parece que las familias de la gente que está en esas fosas tienen derecho, y yo diría incluso moralmente el deber, de dar sepultura cristiana o civil según sus ideas a los que están enterrados ahí, que son muchos. Y eso no se podía plantear en la transición porque hubiera roto toda posibilidad de acuerdo, pero después de 30 años de democracia, cuando han surgido nuevas generaciones, cuando la gente ha perdido ya el miedo que tenía en otras épocas, resolver esa cuestión, resolverla cuanto antes, a mí me parece una cuestión esencial. Y no comprendo cómo un hombre de hoy puede estar contra eso, porque no se trata de juzgar ahora en un tribunal las responsabilidades de los que hicieron eso. Los que hicieron eso están muertos, la mayor parte de ellos, todos seguramente, pero se trata de rehabilitar, de reivindicar el honor y la dignidad de gentes que están enterradas ahí y que en general son inocentes y no tienen por qué continuar siendo ocultadas como hasta aquí. Yo creo que es muy importante que esa cuestión se resuelva, y yo creo que la derecha española haría un gran servicio al país y a la convivencia de los españoles, no oponiéndose a algo que me parece un derecho elemental de aquellas gentes. Señor Fraga. No si tengo quiere nada que añadir decir, algo a esta mantengo lo que dije petición. antes. No es bueno volver sobre esos temas. Yo he visto un pueblo que es el mío, Villalba, provincia de Lugo, donde yo he hecho muchas cosas, donde hubo 2 hombres, mi pobre padre, que en paz descanse, que fue alcalde 2 veces, y un viejo militar retirado hacía mucho tiempo, que había sido capitán en la guerra de Cuba y que entonces tenía el grado de coronel, al que nombraron comandante militar, y allí no hubo absolutamente nada, de modo que yo celebro mucho los que impidieron que hubiera habido represalias en aquel momento, pero las que haya habido, porque para qué vamos a hablar de Paragüellos y de otros sitios, querido don Santiago, porque claro, hay las dos caras del problema, y usted lo sabe que las hay. Yo es mejor dejar las cosas como están, mirar hacia adelante. Déjeme que escuche también a nuestros invitados, don Santiago. La diferencia entre las víctimas que la República pudo hacer injustamente y las que hizo el franquismo es que las que hizo la República han sido ya
resueltas porque en cuanto triunfó el franquismo, se rehabilitó a esas víctimas, hasta se las subió de grado, se las enterró cristianamente, fueron héroes durante 40 años en este país, mientras que las víctimas de la República pues no han sido rehabilitadas, señor Ibarra, reivindicadas en ese tiempo. Sí, hay veces que para entender las cosas hay que ponerse en el momento actual. Imaginemos un alcalde socialista o republicano de cualquier pueblecito de España, un hombre bueno o una mujer buena que se dedica a hacer cosas por su pueblo, etcétera, y un cura que vive en un barrio obrero y que es un tío fantástico, que está haciendo cosas por la marginación, etcétera, etcétera. ¿Entendería alguien que hoy, si tuviéramos un conflicto, se fusilara a uno y a otro? ¿Qué hicieron? Uno era socialista y otro era cura. No lo entendería nadie. Pues eso es lo que pasó en muchísimos casos en la guerra civil. Que la gente quiera recuperar a esos seres queridos que no hicieron nada, ninguno de los dos, sino simplemente tener unas ideas, y en aquel momento estaba legalizada y era posible tener las ideas propias, creo que no molestaría a nadie. Que alguien de los que fueron agredidos por la República, que no sienten que sus seres queridos han sido reivindicados, que los reivindiquen. Pero que hay gente de los que fueron vulnerados en sus derechos, e incluso en su vida, por el régimen de Franco, y que quieren como mínimo saber dónde estás y dar un enterramiento, que lo hagan también. A lo único que yo me opongo es que a los criminales de uno y otro bando se les haga honores. Es lo único que me opongo. Señor Ana Sagasti. El señor Fraga ha dicho que la Segunda República fue un régimen desastrísimo, ¿no? Pero fue un régimen elegido por la voluntad popular, fue un régimen democrático y fue un régimen que acabó como consecuencia de un golpe militar. Por tanto, yo considero que hay que tener respeto, por lo menos, a esos 5 años en los cuales funcionó la República. Hay también una obra de misericordia que la Iglesia lo tiene encima de la mesa, que es enterrar a los muertos. Quien tenía que haber encabezado esto tenía que haber sido el presidente de la Conferencia Episcopal, el señor Rocco Varela. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia, y además decirlo públicamente, porque como ha dicho don Santiago Carreño, aquí durante 30 años no se ha podido hacer ningún tipo de homenaje a nadie. Y hoy, por ejemplo, y volviendo en este momento a la actualidad, hay unas jornadas de puertas abiertas en el Congreso y en el Senado. Yo no entiendo cómo en el Congreso de los Diputados haya 3 cuadros dedicados, uno a Esteban Bilbao, que fue presidente de las Cortes Orgánicas Franquistas, a don Antonio Iturmendi y a don Alejandro Rodríguez de Valcarce, y que los chavales de las escuelas están siendo bien esos cuadros como ejemplo de democracia. Usted va en este momento al Bundestag en Alemania, Goering fue elegido democráticamente, pero no hay un cuadro de Goering. Y sin embargo, yo creo que si algo tiene la ley de memoria histórica es poner las cosas en su sitio. Aquí hubo una dictadura feroz, cruel, que persiguió con saña a la población. Aquí hubo terrorismo de Estado durante mucho tiempo. No se trata de recrearnos en ese pasado, pero por lo menos que las nuevas generaciones conozcan lo que ocurrió durante 40 años de dictadura. Saquemos las consecuencias y no volvamos a repetir los mismos errores. No sé si el señor Fraga quiere añadir algo antes de cerrar el turno por alusiones. Porque en la Segunda República un hombre que no era sospechoso, don Alejandro Lerroux, de un plumazo, derogó el Estatuto Catalán. ¿O es que ya no se acuerda usted de eso? Sí, bueno. No, claro, hay que decir que se ha dado una versión demasiado idílica de la cuestión. Lo cierto es que en este momento tenemos todas las posibilidades, después de amnistiados todos como están en este momento, como ha dicho el Poder Judicial en estos días, de mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Si miramos hacia atrás, volvemos a la Primera Guerra Carlista. Pero como ha dicho el poeta Juan Gelman, anteayer, en una frase memorable, hay comisarios del olvido, que no interesa que remuevan el pasado, porque ese pasado es muy pesado, indudablemente. Yo desde luego tengo una hoja limpia de servicios, y me atrevo a decir que como yo hay muchos más, y que no estamos por esa razón. Bueno,